grabación. Y ya se inició la grabación, así que démosles. Vamos a partir por el inicio y tenemos el tema de las componentes simétricas. Ya, tenemos que recordar que las componentes simétricas en el fondo es la descomposición de un fasor. En realidad, un sistema de fasores en subsistemas en el fondo. La diferencia es que este sistema, supersistema, está desequilibrado. O eso estamos asumiendo, ¿no? Algo así. Y puede ser algo así. Eso es cuando tenemos un sistema trifásico con una falla en general. Hoy se ve súper mal, pero bueno. Con una falla. Ya tenemos que recordar que la falla, independiente de cómo sea, tiene una secuencia natural que puede ser A, B y C, siendo en ese sentido, como si estuviese girando, así, en contra de las manecillas del reloj, esta es una secuencia negativa, ¿ya? En general, no la secuencia simétrica negativa, no. En general, secuencia de un sistema trifásico normal, esto es negativa porque yo lo... No. Es negativa porque la que es positiva, usando la referencia IA, ahí sí, en realidad es más o menos así. Vamos a copiar aquí, vamos a pegar. ¿Por qué borré la IA? Ahí sí. Y C. Y B. Ya. Entonces, la que está en la derecha se considera como secuencia. Si a veces ven que hago puntos es porque estoy buscando el puntero, ¿ok? Como secuencia positiva. Y esta es secuencia negativa. Si usamos de referencia la A. Así se definen los sistemas trifásicos. Cuando es negativa es porque va para el otro lado. Bueno, en realidad, en vez de ir girando así, es como que fuera girando hacia el otro lado, porque sería y A, y B, y C. Pero, debo aclarar que muy por el contrario, como se piensa, la que es positiva por defecto es y A, y C, y B. Es decir, en este orden. Y esta va a ser la que se considera negativa. Pero eso ya en términos generales, no es algo tan relevante. Lo que sí es relevante es que una vez que nosotros tenemos definida nuestra secuencia y el sentido de ella, para nosotros, como componentes simétricas, la que mande, es decir, la original, va a ser siempre la positiva. Ya, ahí ya nos olvidamos con respecto a lo que hablábamos de comparando un sistema trifásico con otro, no, ya. Ahora esta fuese negativa o fuese positiva, respecto de las componentes simétricas, respecto de las componentes, se escucha, ¿cierto? Como para no ir anotando todo y que quede la grabación, simétricas, ya. Esta va a ser la positiva debido a que es la original. Si hubiésemos ocupado el otro diagrama, claro, el otro diagrama es negativa comparativamente con otros sistemas trifásicos. Pero cuando nos metemos dentro del mismo sistema, va a ser la positiva porque la original siempre va a ser la positiva para nosotros dentro de los sistemas de las componentes de las componentes simétricas. Porque la componente simétrica se divide en tres. Un subsistema que va a ser positivo, que va a tener
una secuencia igual al original. Y ahí original. Y da lo mismo ahí da lo mismo si es positivo o negativo respecto de lo no. Es para donde vaya el original, la secuencia positiva simétrica tiene que ir. Negativa, inverso y la secuencia cero. Que esa no tiene sentido. No va ni para allá ni para acá. Voy a ver si descargo la imagen. Mientras seguimos. Música de relleno, por favor. Para pam. Para pam. No logro nada. Para mostrarle un poco más gráficamente. Voy a tener que reenviármela porque no la. Aquí está. Respaldo. Ya, encontrado. Ya. Entonces, aquí nuestra componente fundamental original, ¿sí?, va a ser la que tiene los vectores negros. Y se dan cuenta que no tiene el desfase de 120 grados natural que debiese tener entre cada fase. Y además los largos, es decir, los módulos son distintos. Bueno, uno solo es distinto, los otros dos módulos son iguales, porque así funcionan los cortocircuitos. Después lo vamos a ver con Fortescue. Esta es la expresión de la sumatoria de estos vectores. Es decir, la de A se va a componer de una sumatoria de la rojita con la azul con la verde. La BC lo mismo, la rojita con la azul con la verde, y la BB la rojita con la azul con la verde. Pero la rojita con las otras rojitas forman un sistema. Y ese sistema de fasores es la secuencia positiva. ¿Ok? Esa secuencia de fasores va a tener, como les decía recién, la misma secuencia que la original. Por tanto, este va a ser BA0, perdón, BA1, BA1, porque con esta yo formo BA, ¿cierto? Esta que viene aquí, esta rojita, va a ser BC1. Acá, ahí sí. Si es positiva siempre se va a llamar 1. Y esta va a ser BB1. ¿Ok? ¿Me van captando? Entonces, la azul es contraria. Quiere decir que esta va a ser BA1. Esa siempre va a ser la misma porque es la referencia. Estamos asumiendo que BA está en 0 grados. Y que de ahí yo empiezo a proyectar mi sistema. Es como que hubiera dibujado este super diagrama desfasado con BA en el 0. Y después, ahí para allá, los otros fasores que están desfasados. Aunque BA es más largo. ¿Sí? Algo así. Entonces, este es BA1. La otra azulita ya no va a ser BC1, sino que va a ser va a seguir siendo BA1, me equivoqué, no se llama BA1, se llama no, BB, perdón, BB2. BA2
esta va a ser BC2 y esta va a ser BB2. Y les va a ser lógica y voy a terminar rellenando con BA0, BC0 y BB0. Pero ahora voy a ver con el mouse. Me avisan si es que el mouse no se ve. Debiese verse. Pero si ahora yo uno los fasores, de hecho los rojitos se ve al tiro, que está bien ordenado. Pero si de ahora yo junto los azules, tengo el azul, el BA2 que va para allá, tengo que el BC2 va para abajo, ¿se dan cuenta? Va aquí. Y el BB2 va para allá. Por ende están invertidos, porque esta era BA, BC, BB. Y ahora es BA, BC, BB. ¿Sí? Y bueno, la cero homopolar no tiene desfase entre sí y tiene el mismo largo. Hay que recordar que ¿cómo se llama? Estos vectores internamente dentro de este subsistema tienen 120 grados de desfase entre ellos. Ahora, si lo planteamos en un plano cartesiano, el de la referencia, el que escojamos, va a estar en 0, el de acá va a estar en 120 grados y el de acá va a estar en 240, o lo que es igual a menos 120. Pueden usar cualquiera de los dos, el 240 o el menos 120. Lo mismo con el azul, la referencia, perdón, ahí sí, la referencia en 0 grados, referencia en 120, o sea, este en 120 y este en, digámosle, menos 120. ¿Ok? 240 o menos 120. Y los 0 u homopolar no tienen desfase, son todos iguales. Por lo cual, si yo lo dibujara dentro de un plano cartesiano, los de 0, tendría que dibujar así, y después tendría que dibujar encima el otro vector, y después tendría que dibujar encima el otro vector, porque no tienen desfase y el largo es el mismo. Por tanto, no me conviene dibujarlo en un plano y por eso es que aquí los dibujan separaditos. Y sería BA0, BB0, BC0. Esto es importante porque esto está describiendo, esto todavía no es Fortescue como tal, o sea, sí, ¿no? Porque es la idea basal de Fortescue. Y Fortescue no es más que el tipo que dijo, oye, este sistema que está descompuesto, perdón, que está desbalanceado, BA, BC y BB, lo puedo descomponer en la suma de estos fasores, el rojo con el azul con el verde. Pero el rojo forma parte de un subsistema que sí está equilibrado y que tiene 120 grados de desfase entre ellos. El azul también está equilibrado con los azules y tiene 120 grados de desfase y es negativo, inverso al original. Y el verde, que no tiene desfase y tiene el mismo largo. ¿Sí? Eso dijo Fortescue y lo plasmó a través de una ecuación dibujando cualquier elemento. Ahora, importante recalcar que el voltaje, ojo, el voltaje, si bien es cierto, podemos plantear matemáticamente como que el voltaje estuviese desfasado, pero en realidad el voltaje no puede desfasarse físicamente, ya que el generador, de donde se está generando en este caso la electricidad, el inicio, ya en la planta generadora, no un generador motor, una planta generadora, la turbina y todo eso, tiene 120 grados de desfase y eso depende de algo físico. Nunca se va a poder cambiar ese desfase natural que viene desde la planta. Lo que cambia, y eso es muy importante, es el desfase producido en la corriente, no en el voltaje. ¿Qué significa esto? Que esto ahora lo representamos en vez de con V, lo representamos con I, porque son las corrientes las que que cambian su magnitud y que el desfase cambia y puede quedar la caga, como decimos nosotros. Pero si no, no podemos usar el voltaje, matemáticamente sí, pero como aplicando ya un poco más la lógica, porque para que un sistema un sistema natural desfasado en 120 grados en sus voltajes RST o ABC, su desfase cambie, tendría que ir y físicamente ir a la planta
y romper una de las bobinas para cambiar eso, porque eso depende de algo físico, de cómo están espaciadas físicamente las bobinas del generador. Por tanto, nos vamos a enfocar en las corrientes, ya que si ustedes lo saben, las corrientes que hacen, o perdón, las corrientes de quién dependen, del voltaje. ¿Cómo yo obtengo una corriente? Usando la ley de Ohm. Voltaje dividido en R. Bueno, en este caso estamos en sistema trifásico, así que Z, impedancia. Si el voltaje tiene ángulo cero y eso es inmodificable, inamodificable, ¿cómo es posible que la corriente tenga ángulos distintos? Entonces, ¿quién es el responsable? Z. Y así es como funciona. Entonces, ¿por qué se produce? Porque claro, cuando ustedes tienen una línea trifásica que le ocurre una falla, lo que estamos modificando es la impedancia de esa línea. Por ejemplo, cuando yo las junto las tres, estoy cambiando la impedancia de la... Pero ahí está equilibrado. A pesar de que es una falla trifásica, está equilibrado. ¿Dónde se ve más claro? Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo tengo aquí. Porque ahí ya no está equilibrado. Tengo una impedancia que es la que está aquí al final, imaginariamente hablando. Pero aquí no le está llegando la impedancia al final, sino que estoy haciendo un puente. Por tanto, aquí la impedancia que va a estar va a ser la que viene del cable. El cable, recuerden que tiene resistencia y reactancia en ambos dos cables. Entonces estoy modificando la impedancia total de los tres cables. Porque tengo la impedancia original. Aquí imaginemos que había conectado un transformador. Perdón. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando yo tengo un puente? La corriente no va a llegar hasta el trafo, porque se va a dar la vuelta aquí justo en el puente. Obviamente queda la cagada porque esto es un cortocircuito. Pero entiendan que la resistencia o impedancia que antes consideraba el sistema, siendo la de las tres líneas, la del primario del transformador, ahora ya no es la del primario, es solamente en estas dos líneas la de la línea. Aquí solamente está la del trafo. Por tanto, si las tres impedancias en un sistema, sea delta o sea estrella, no son iguales, ¿qué creen que va a pasar con las corrientes? No necesariamente infinito, pero se van a ir a la cresta. Si yo tengo aquí, asumiendo que este es el primario del transformador, este es el primario del transformador y ahí venían las tres líneas. Entonces, hipotéticamente solo estoy considerando la línea de arriba. No está conectado, esto es una representación, ¿ya? Eh, ok, entonces, según este, y solo analizando este cortocircuito, la única que ya estaría considerándose dentro del circuito es la de arriba, ¿no? ¿Se ve? Y las de abajo, como tienen un cable, un puente, están omitiéndose, porque la corriente eléctrica es floja. Y en vez de pasar derecho y pasar por las impedancias, se va a dar la vuelta aquí. ¿Me explico? Entonces voy a tener una impedancia dispar en las tres líneas, porque una va a ser la impedancia del trafo, y en las otras dos líneas la impedancia no va a ser también la del trafo, va a ser la de la línea. Y la de la línea generalmente es mucho menor, bueno, dependiendo del caso, pero casi siempre es mucho menor. Toma el camino más corto. Y de ahí nace que esta weá es desequilibrado. Por tanto, habiendo planteado esta base, lo que hacemos es transformar esto en corrientes. La BA siempre va a ser la suma de sus componentes simétricas, la BB la suma de sus componentes simétricas y la BC lo mismo. ¿Ya? Y después lo que hacemos es, perdón, lo que hacemos es BA, BB, perdón, IA, IB e IC. Y lo que hacemos es expresar toda la matriz. Diga David. A,
Ok. Toda la matriz IB0, IB1, IB2, IC0, más IC1, más IC2. Deme un segundo que viene mi gato para acá y está por pisar el teclado, así que ahí sí, lo desconecté. O sea, uno de mis 4 gatos. Este se llama León. ¿Cierto, Cochichi? Después les mando una foto por el... No, sí. Ya. Esto está... Tengo de hartos colores, sí. Tengo de hartos colores. Ya. Este está ahora planteado con respecto a las corrientes. Imagino que eso se va entendiendo. ¿Y qué vamos a hacer? Con la finalidad de expresar todo el sistema bajo una sola línea. Entonces, vamos a hacer un arreglo con el fin de expresar estas 3 ecuaciones en base a una sola línea. ¿Para qué nos puede servir eso? No, o sea, nos va a servir para muchas cosas, pero ¿cómo podemos darnos esa licencia o esa libertad? Y es nada más debido a que yo puedo decir, oye, pero dentro de las componentes simétricas hay igualaciones, porque mira, IA, que está aquí en el origen, es la misma que IB, bueno, el mismo largo, pero la diferencia es que en vez de tener 0 grados tiene 120. Entonces puedo hacer ciertos juegos matemáticos con esto. Lo mismo con IA2, por ejemplo, aquí en la secuencia negativa. Y lo mismo con esta. Entonces, de hecho, vamos a partir diciendo que según la descripción de lo que ya habíamos visto, vamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde estoy rayando? Ahí sí. Ya, hijo, no, porque estoy explicándole a los chicos una cosa. Ya. Vamos a partir diciendo que IA0 es igual, esos sí son iguales, a IB0 es igual a IC0. No cambian, ni en módulo ni en ángulo, solo por definición ya sabemos que son iguales. Entonces, si yo reemplazo, borro esta, como esto un video da lo mismo porque lo de antes va a seguir quedando acá en la grabación, eso es lo único bacán de un video. Y le pongo IA0 y acá le pongo IA0, ¿modifiqué en algo mi sistema? La respuesta es no, porque las 3 son iguales, tanto en desfase como en módulo. Y puedo hacer lo mismo con las otras, no sin agregar un pequeño cambio o algo que me pueda hacer, me pueda permitir eso. Cuando queramos desfasar, y no voy a hacer la explicación matemática completa para no tener que alargar tanto el video, pero sí vamos a expresar, vamos a crear una variable o una identidad llamada A, y esta va a tener un módulo de un ángulo de 120 grados y nos va a servir para cuando nosotros queremos desfasar 120 grados un fasor. Y A cuadrado para cuando queramos desfasarlo en menos 120 o 240. Y ahora me van a entender cuando haga el dibujito. Porque vamos a partir con la secuencia positiva y vamos a decir aquí, tengo, asumiendo entonces, y A y C. Bueno, no está muy equilibrado mi dibujo, pero ustedes tienen que saber que tengo 120 grados de fase, que las 3 vectores son iguales y que tienen la misma secuencia que el original. Es decir, aquí va IA0, perdón, IA1. Qué hueta. IA1, IC1 e IB1. El original, ¿cómo era? IA,
y C y B. Entonces estamos bien, estamos igual que el original en cuanto a las letritas. Y el 1 es porque es la positiva. Tenemos aquí, estoy buscando el puntero, ahí sí, 0 grados, 120 grados y acá menos 120 grados. Entonces, ¿cómo yo puedo expresar IC1 en base a IA1? Porque yo voy a elegir IA para todo. De hecho, eso fue lo que hicimos acá. Escogimos la primera línea, ¿sí? O una sola fase. Entonces, ¿cómo puedo expresar yo IA? ¿Y qué hago? Yo digo, mira, IA1 e IC1 son exactamente iguales, solo que la diferencia es que este tiene 120 grados más, ¿no? Entonces, si yo hago lo siguiente, IC1 va a ser igual a A por IA1. Si recordamos, IA1 tiene ángulo de 0, ¿no? Y A es 1, ángulo de 120. ¿Cómo va a quedar entonces? Va a quedar como IA1, porque se multiplica 1 por el módulo que es IA1 y los ángulos se suman. Va a quedar como IA1 ángulo de 120. Entonces quedó igual que IC1, porque IC1 es lo que sea que valga IC1 con un ángulo 120. Este ya tiene un ángulo 120, e IA1 va a tener un ángulo 120. Recordemos que el módulo, es decir, el largo del vector, son iguales, por tanto, en este momento acabamos de hacer una igualdad, entonces IC1 lo podemos expresar como A por IA1. ¿Qué pasa entonces cuando, voy a borrar este último para que no se confundan, qué pasa entonces cuando yo quiero expresarla para el otro lado? Ocupo A cuadrado. Voy a cambiar el color ahí para ponerle, ocupo A cuadrado. Y A cuadrado simplemente es decir, IB1 va a ser igual a al cuadrado por IA1. Y si lo piensan bien, IA1 nuevamente tiene ángulo de 0, ¿no? El A cuadrado tiene ángulo de menos 120. 0, si le sumo el menos 120, me va a quedar ángulo de menos 120. Y recuerden que el módulo son iguales, los largos son iguales, los largos de los vectores, por tanto, así es como funciona. ¿Me entendieron? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero inverso con lo que es la secuencia negativa. Es lo único que nos falta para reemplazar toda esta matriz. La secuencia negativa tenemos, y de hecho para hacerlo más rápido, voy a copiar esta y la voy a modificar. Secuencia negativa ya no es entonces, si era IA, sigue siendo IA, pero 2. Recuerden que si es negativa, es de 2. Acá era IC, ahora va a ser IB, 2. Y acá era IB, ahora va a ser IC, 2. Y usando la misma propiedad de delante, vamos a decir que IB2, yendo para en contra de las manecillas del reloj, va a ser A por IA2. IC2 va a ser igual a A cuadrado por IA2. Otra vez. No sé por qué le pongo IC. Por IA2. Y ahí tengo yo mis dos propiedades. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Procedemos a terminar de reemplazar.
a terminar de reemplazar en esta matriz. Bueno, ya aquí ya le voy a borrar porque si en una de esas si después me van a pedir el PDF, aunque yo le he mandado varias cosas. O sea, voy a corregirlo como estaba al inicio. Si esta era IB0, ¿cierto? Esta era IC0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a copiar esta misma para no darme la paja, ni además para que vamos entendiendo. Entonces, ya sabemos que IA0 es igual a IB0 es igual a IC0. ¿Qué podemos hacer aquí? Entonces, reemplazar. Y decir IA0 es IA0. Y no estoy modificando en nada mis ecuaciones porque las tres son iguales. Aquí, IB1 ya lo tengo. Y lo puedo expresar como A cuadrado por IA1. E IB2 lo tengo aquí, lo puedo expresar como A por IA2. Entonces, más A por IA1 más A cuadrado por IA2. Voy a la última, me falta reemplazar IC1 e IC2. Y tengo, tú no tienes nada, tengo 2 ovejas y una empanada. Ah, verdad que así no era. IC1 es A por IA1. E IC2 es A cuadrado por IA2. Y así, sencillo. Ahí acabamos de hacer Fortescue y hacer igualaciones de... O sea, crear la matriz de Fortescue, no hacerlo. No sé si me van entendiendo. ¿Y qué es lo que va a hacer? O sea, las ecuaciones. Todavía no está como matriz. ¿Y qué es lo que va a hacer Fortescue? O sea, ya Fortescue ya lo plantamos. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Para terminar de expresar esto, vamos a tomar esta misma matriz. Perdón, este mismo sistema de ecuaciones. Y lo que vamos a hacer es ponerlo acá. Transformarlo en matriz. Para que esto sea matriz, yo no tengo que poner la suma ni la resta, sino que están así simplemente separados por un espacio. Ya, aquí los iguales. No, ¿qué hice? Los iguales los vamos a correr un poquito también. Ya, y voy a ocupar el azulito. Pero esto no se acaba aquí. Para que esto se acabe, voy a factorizar esta matriz por lo siguiente. Vamos a factorizar slash por IA0, ya que es un término común en todas las ecuaciones, ¿no? IA1 e IA2. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como 1, 1, 1, 1, 1, A cuadrado, A cuadrado, A. Esto va a quedar multiplicando por
por IA0, IA1, IA2. ¿Cómo sé si esto está bien, profe? Fácil. Porque el IA0 se multiplica siempre, perdón, no el IA0, sino que el valor que vaya arriba siempre se va a multiplicar por S1 y después por S1. ¿Ya? El que sigue se va a multiplicar por S1, por ese valor y por ese valor. Y el tercero, estoy tratando de buscar colores, va a multiplicar por ese valor y por ese valor. ¿Se entiende? Y yo digo IA0 por 1, IA0. Sigue quedando igual que acá. Después digo IA1 por 1, IA1. Ah, entonces está bien. IA2 por 1, IA2. Quedó exactamente igual, pero factorizado. Después vemos la siguiente fila. Digo IA0 por 1, IA0. IA1 por A por IA1, ¿cierto? IA1 por A cuadrado, perdón, IA1 no. IA2 por A cuadrado, IA2. Ahora, para que esto no se vea tan feo, lo que vamos a hacer es simplemente escribirlo así, diciendo, ¿dónde está la letra negra? Ahí está. A cuadrado, diciendo que IA0 siempre va a quedar multiplicada por esa columna y todos los valores hacia abajo, IA1 va a quedar multiplicada por esa columna y todos sus valores hacia abajo, y el verde, IA2 va a quedar multiplicada por esa columna y todos sus valores hacia abajo. Y ahí obtenemos esto mismo. ¿Sí? Esta matriz es finalmente la que ocupamos en Fortescue. Esta matriz. La pregunta es ¿por qué? Porque dependiendo del cortocircuito que estemos analizando, estos tres van a cambiar. Les voy a dar un ejemplo. Oh. No, ¿qué pasó? No me digáis que... grabó los cambios como automáticamente. Muy bien. Ya, pero esta matriz va a cambiar. Imagino que anotaron o vieron bien la cosa. Originalmente es... y lo voy a escribir rápidamente. Ya, y B y C. Eh, 1, 1, 1. Ahí me faltó. 1, 1, A cuadrado, A cuadrado, A. Esto factor de y a 0. Y así va a quedar nuestra columna original. Y a 0, y a 1, y a 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos una falla, este va a ser Fortescue original. Fortescue original. Esta es la matriz de Fortescue. Cuando nosotros tenemos una falla monofásica tierra, la falla monofásica tierra te dice que la monofásica, todas las componentes de secuencia y las impedancias están conectadas en serie. Ya, vamos a hacerlo aquí.
Entonces, se dibuja una fuente, EA, y ahí voy a tener la impedancia Z1 de secuencia positiva, la impedancia Z2 de secuencia negativa y la impedancia Z0 de secuencia 0. Nos dice el cortocircuito, nos dicen que en el cortocircuito monofásico, analíticamente, estas tres impedancias estarían quedando en serie. En el cortocircuito monofásico. A tierra, obviamente, porque no podemos tener un corto si no tenemos tierra en el monofásico. En lo otro sí se puede. ¿Ya? Lo que sería igual a dibujar este sistema, ¿no? Ay, se me pierde el puntero esta mierda. Lo que sería igual a dibujar este sistema así. Pongan atención. Tengo una fuente, A, voy a tener Z1, voy a tener Z2 y voy a tener Z0. Al que ponga Z3 va a empezar con menos un punto en una prueba. Z1, Z2, Z0. Antes de eso, aclarar que si aquí va Z1, nos están diciendo en el fondo que aquí la que va es IA1, la corriente de secuencia IA1. Aquí, si va Z2, la corriente de secuencia IA2, la negativa. Y si aquí va la corriente de secuencia IA0. Entonces, ¿qué pasa si yo las conecto en serie? Hay una pura corriente, ¿no? Ustedes pueden escoger la que quieran, IA1, IA2, IA0. Yo siempre tomo IA1 porque como es la secuencia positiva, pero da lo mismo. ¿Ya? El tema es que están las tres en serie, por tanto, IA1 pasa a ser igual a IA2, pasa a ser igual a IA0. ¿Qué sucede entonces? Nos sucede que nosotros tomamos la matriz original de Fortescue, la cual voy a correr un poquito por arriba, y aquí le voy a poner Fortescue original. Por si alguien no se acuerda cómo se escribe Fortescue, lo voy a escribir al tiro, pero lo voy a borrar. Fortescue. Y yo voy a copiar esta super matriz. Y ahora la matriz la voy a tener aquí, pero usando el cortocircuito monofásico. Voy a poner aquí un pequeño título. Esto es corto monofásico, mono de 1, monofásico a tierra. Y estas tres, que antes eran estas, tienen que obedecer a esto. Si las tres dicen que son iguales, ¿qué hago yo entonces? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Voy a reemplazar y voy a decir, acá tengo entonces que esta va a ser IA1, esta va a ser IA1, esta va a ser IA1. O, si ustedes escogieron cualquiera de las tres, porque son la misma, pueden poner esta va a ser IA2, esta va a ser IA2 y esta va a ser IA2. O esta va a ser IA0, IA0, IA0. ¿Ya? ¿En qué me afecta eso? ¿Y en qué afecta a Huachipato? En que cuando se multiplique no va a quedar igual que esta, que la original, ¿cierto? Va a quedar ahora con esta lógica. Entonces lo vamos a escribir y sabemos que esto se va multiplicando esa por esa, por esa y por esa por la segunda columna y esta por la tercera columna. Entonces IA va a ser igual a IA1 más IA1 más IA1. Y B va a ser igual a IA1 más A por IA1, porque ahí hay un término que se está multiplicando, más A cuadrado por IA1. Y C va a ser igual a IA1 más A cuadrado por IA1 más A por IA1. Esta es 0, esta es 0. Y esta es 3 veces IA1. Y esta va a ser nuestra corriente de cortocircuito monofásica. ICC monofásica.
Si estamos usando valores reales de... No, pero, o sea, valores reales, dependiendo de si la impedancia nos la dieron en valores reales, es decir, en ohm, esto se va a hacer directamente corriente de cortocircuito, se va a medir en amperes. Pero si las impedancias las dieron en por unidad, esto va a estar en por unidad. Y una vez que determinemos esto último, habría que cambiarla multiplicándola por la corriente base y ya tenemos la corriente real. Lo último sí, para demostrarles que esto es así, lo vamos a ver aquí. Vamos a asumir que IA1 tiene un valor de... Vamos a decir aquí, solo como ejemplo ya, que IA1 me dio 8. Ángulo de 0 grados. Porque parte... Perdón. 0 grados. Ya, 8. ¿Ok? Bueno, ya, 8 amperes, 8 PU, lo que ustedes quieran, pero 8. ¿Sí? Esa va a ser nuestra corriente. Entonces, aquí, ¿cómo quedaría? Veamos esta. 8. Tan complejo, ¿no? No. Modo, primero. Complex. Los dos. 8. Shift. Ángulo. El que va ahí. De 0. Porque no tiene nada. No se modifica nada. La que sigue. Más 1. Ángulo de 120. ¿Cierto? Porque la es ángulo 120 por 8 ángulo de 0. Y ahí tenemos el segundo término. Más, este es un ángulo de menos 120, ¿no? 1 ángulo de menos 120 por 8 ángulo de 0. Igual, 0. Porque en un sistema equilibrado que tengo la misma magnitud, pero un desfase de 120 grados entre sí, es 0. Si se dan cuenta, da 0. Y si lo transforman a polar, shift complex, módulo con ángulo, sigue siendo 0. ¿Ya? Es 0. Ahí tenemos entonces planteado el ejercicio del circuito, o sea, las fórmulas del cortocircuito monofásico. Entonces, ¿cuál es la característica del cortocircuito monofásico? Es que las tres impedancias de secuencia, impedancia de secuencia positiva, impedancia de secuencia negativa e impedancia de secuencia cero, quedan conectadas en serie. Entonces vamos a continuar ahora con el cortocircuito trifásico. Corto trifásico. Si el corto es trifásico, recuerden que es lo mismo que tener las tres líneas y se está haciendo un cortocircuito. Si el cortocircuito es trifásico, no existe ni secuencia negativa ni secuencia cero. La secuencia cero pudiera aparecer en caso de que la secuencia... En caso de que hubiese... ¿cómo decirlo? Hubiese una conexión a tierra, pero hay un pequeño y gran detalle. Que para que la secuencia cero sea válida, la corriente tiene que querer irse por esa tierra. Por tanto, no sirve de nada si está viendo un cortocircuito, conectarle aquí la tierra, conectarlo aquí a la tierra, porque la corriente va a seguir generando el corto aquí mismo. ¿Por qué? Porque el cable siempre va a tener menor resistencia que la tierra, el cable solito. Por tanto, el cortocircuito monofásico se dice que solo, claro, en ese caso, en caso de tener aterrizamientos, ese aterrizamiento se produce en el transformador de alta, o sea, perdón, claro, de media alta, el que viene después del generador. Y ahí, eso. Volvemos. Entonces, ¿qué se dice en el corto trifásico? Así que solo aparece la secuencia positiva. Por tanto, hacemos el dibujito con la fuente y solo consideramos la secuencia positiva, es decir, Z1. Z1 y acá va a ser IA1.
¿En qué se traduce esto? Se traduce, bueno, obviamente IA1. Acá adelante se me olvidó que esto no es solo conceptual y lo voy a escribir al tiro. Se me olvidó que ustedes tienen que literalmente calcular la corriente. Pues ahí EA, que va a valer siempre 1 ángulo de 0. Estas están por unidad, así que no se extrañe que valga 1. Y esto va a ser Z1 más Z2 más Z0 porque está en serie. ¿Ya? Por tanto, aquí, ¿cómo calculo la corriente? IA1, IA1, se me pierde el puntero. IA1 va a ser igual a tomar a EA, que eso es la representación de voltaje, ¿cierto? Dividido en Z1 y listo. Que no aparece una Z sobre Z1. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a tomar la matriz original de Fortescue y voy a decir, ya, IA1 se calcula de esa forma. Me dijeron que solo aparece esta, por tanto, las que no aparecen son 0. IA2 es 0 e IA0 es 0. Por tanto, esta no existe y esta no existe. Y si no existe, no quiere decir que no haya nada, o sea, quiere decir que no haya nada, pero matemáticamente yo represento esa nada con... ¿Con qué yo represento la nada matemáticamente? Con un 0, muchas gracias, con un 0. ¿Con qué yo represento a la nada? Con 0. Dice que IA2 es 0 e IA0 es 0. Por tanto, si esas no van, se tachan y yo las cambio por 0. Al cambiarlas por 0 y recordar que el de acá se multiplica por la columna de acá, el del medio por la columna del medio y el de abajo por la tercera columna, también se me va a ir esta columna, se me va a ir esta columna y todo esto va a quedar igual a lo siguiente. Me va a quedar IA va a ser igual a IA1 y B va a ser igual a por IA1 e C va a ser igual a cuadrado por IA1. ¿Sí? IA1 por 1, IA1 por A, IA1 por A cuadrado. Y ahí yo tengo mi corriente de cortocircuito trifásica. Cualquiera de las tres es válida para decir que es su corriente de cortocircuito trifásica. ¿Por qué cualquiera de las tres? Porque la única diferencia entre esa y esa es que las tres van a tener un desfase 120 grados. Esta tiene 0 grados, esta tiene 120 por la A, ¿cierto? Y este tiene a menos 120 por la A cuadrado. Pero el módulo es el que nos importa en este caso. Y el módulo lo estamos obteniendo, fíjense, de EA, es decir, el voltaje o la representación de voltaje que nos dan acá por la impedancia Z1. Que la impedancia Z1 es muy chiquitita. O sea, si yo divido, no sé, generalmente estos son valores de... A ver, si yo divido, voy a inventar 1 ángulo, shift, ángulo de 0 dividido en 0,1125, así de chiquitito, obviamente imaginario porque estas son impedancias representativas de, generalmente son reactancias inductivas, por eso es I positivo. Ahora, si hubiera tenido parte real, simplemente le escriben la parte real.
no sé, 0,29 más. Ahí está la parte real y ahí estaría la parte reactiva. Y esto me da igual en su versión rectangular, el real más el imaginario. Si yo no lo quiero así, yo lo quiero en polar, Shift, Complex, la opción 3, que en la calculadora de la aplicación es la opción 5, creo. Igual, me dio 3.21 con ángulo de menos 21,20. Si solo tengo reactancia, eso va a dar ángulo de menos 90, obviamente. Y usted dice, pero profe, ¿cómo 3.21 no es nada? Ese 3.21 solo me está diciendo que la corriente de base que yo haya calculado al inicio de mi sistema, supongamos que la corriente nominal es de, no sé, 1500 amperes, que en el cortocircuito trifásico se me está triplicando o algo así. Si fueran 1500 amperes mi corriente de base, que eso siempre lo calculo al inicio, lo tendría que estar multiplicando por 3,21 para tener mi corriente de cortocircuito trifásico. 4815. Si solo tuviera reactancia y no tuviera resistencia, es decir, si solo tuviera la parte reactiva de la bobina, cosa que no es así, pero con los primeros ejercicios sí lo vemos solamente con reactancia, y hubiese sido 0,22, ¿cuánto le puse? 22,58. Bueno, algo así. Y agregamos la I porque ángulo de 90, ¿no? Reactancia inductiva. Me dio eso. Y yo Shift, Complex, R con ángulo 0, 3. Está en fracción. Y si solo tuviera reactancia inductiva, esto ya no sería 3, y algo, sino que aumentó. De hecho, es 4,42, casi 4,43 veces que yo estaría amplificando mi corriente nominal. Freddy pregunta, ¿se puede pasar a kVA? Freddy, será kiloampere, no kilovolt-ampere, porque eso es potencia. Y sí, si tengo 1.5 kilos de corriente, ¿sí? Estaría multiplicándola por 4,43, lo cual me daría, la aprieto ENG si la quiero en... Ah, verdad que no se puede cuando estoy en modo complejo, pero usted la puede expresar, 6,6, casi 6,65 kilovolt, no, perdón, kiloampere. Kiloampere. Ya. En el fondo, cuando hacemos Fortescue en estos sistemas, con esto, lo que nos está determinando es cuántas veces se va a amplificar la corriente que ustedes calculen acá. Y la corriente nominal. Porque si esto está en PU, primero te va a mostrar literalmente en cuánto se aumenta y después te va a decir cuál es la corriente real. Secuencia entonces, corto monofásico a tierra, secuencia, corto trifásico y falta la secuencia, el cortocircuito bifásico y el bifásico a tierra. Para analizar esos cortocircuitos, lo que vamos a hacer es vamos a partir al tiro con un ejercicio porque si no, no vamos a alcanzar. ¿Ya? Así que si alcanzamos lo incluimos en el cálculo, si no lo dejamos pendiente. Entonces el ejercicio va a decir, no sé, en su base el ejercicio puede darnos ya estas tres impedancias. Dale, no hay drama. La impedancia secuencias 1, 2 y 0. Gracias por conectarte, eso sí. Nos pueden decir ya Z1 o nos pueden decir X1 o nos pueden decir Z1TH. ¿Por qué TH, profe? Porque en realidad estas reactancias o impedancias provienen de una equivalencia. Una equivalencia que sacamos a través de Thevenin. ¿Ya? Para los que pensaron que nunca en la vida iban a ver Thevenin después de corriente continua, Thevenin. Entonces les van a decir ya, esto vale CJ, perdón, vale J 0, voy a inventar 1025. Esto están por unidad. Z2
No le voy a poner TH porque me da paja. Va a ser 0,11 32 PU. Por el momento no van a entender muy bien el concepto de PU, pero digamos que una proporción, ya es un valor que después lo transforma en real. Así que tranqui, al inicio trabajen con esto, acostúmbrese y después vamos a entender en profundidad lo que es por unidad después, mucho después. A ver aquí 0,12 41 PU. Nos van a decir que la potencia tiene tanto valor, por ejemplo la potencia nominal va a ser 150 megavolt-ampere. ¿Qué más nos pueden dar? El voltaje de línea. Y si nos dicen simplemente voltaje a secas, es voltaje de línea. Puede ser de 63 kilovolt, perdón, kilovolt. Y eso. Con eso ya estamos listos para hacer nuestros cálculos. Estos son nuestros datos. Entonces el primer paso va a ser calcular la corriente de base. Primer paso, calcular. Y de base, que en realidad es la corriente nominal. Entonces, ¿cómo se calcula la corriente en un sistema trifásico? Y de base va a ser igual a Sn dividido en raíz de 3 por BL. Esto es 150 megavolt-ampere dividido en raíz de 3 por 63 kilovolt. Metemos todo esto a la calculadora y tenemos nuestra corriente de base. 150 mega, por tanto es 10 a la 6, dividido en raíz de 3 por 63 kilos. Y esto me da 1374,6430 y no sé cuánto. Vamos a dejar como 64. 1374,64 amperes. Ya, esta va a ser nuestra corriente de base. Y este dato lo vamos a dejar ahí hasta que, ¿cómo se llama? Hasta que lo necesitemos. Que no lo vamos a necesitar de buena a primera. Entonces, ¿qué teníamos que hacer primeramente? Esto. Decía, vamos a partir usando o calculando el cortocircuito monofásico. Entonces, el cortocircuito monofásico nos dice, y ustedes se tienen que preguntar, ¿cómo era que se conectaban las impedancias de secuencia en el monofásico? Parece que era en serie, ¿cierto? Ah, era en serie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conectarlas en serie. Entonces yo voy a copiar para que esto sea más corto. No estar 3 días. Ahí sí, y no estar 3 días. Cortocircuito monofásico van en serie, se calcula así la corriente. Entonces ahí me ahorré harto tiempo. Nos vamos a decir IA1 va a ser igual a EA, que es 1 ángulo de 0. Profe, ¿siempre va a ser 1 ángulo de 0? Sí, a menos que tenga más de un generador, siempre va a ser ángulo de 0. 1 ángulo de 0. Y las impedancias aquí son estas, ¿no? Entonces lo voy a correr un poquito más hacia arriba, porque si no, no veo las impedancias. Acá abajo sería J Z 0,1025 más J 0,1132 más J
0,1241. Igual, ¿cuánto me da mi corriente? 1 ángulo de 0. Aplico aquí. Ay, perdón. O sea, así mejor. 1 shift ángulo 0 dividido en la suma de estas tres. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos 0,1025 y 0,1025 y porque en matemática y en la calculadora la i es el valor imaginario. Más, si usted no le pone la i, le va a dar otra cosa. Ojo con eso. 32. Si quieren hagan la prueba. Y más 0,1241 y. Shift. Igual. Me dio, siempre va a dar el resultado en rectangular. Yo lo quiero en polar. Y hago entonces Shift, Complex. Y ustedes tienen que buscarse en su calculadora no el modo complex, sino que el transformador de complex está en el 2, en el 5, en el 3. En las casas siempre está en el 2, generalmente. Ya. ¿Y lo quiero en qué versión? En módulo con ángulo. Que en este caso es la 5 y en la aplicación del celular es creo que es la opción 5. No, en este caso es la 3 y en el celular es la opción 5. Igual. Y me dio entonces 2,9429 ángulo de menos 90. Esta es mi corriente. 2,9429 ángulo de menos 90. PU. Ahora, si ustedes se preguntan qué hay que hacer después, hay que aplicar Fortescue. Lo que estábamos haciendo ahí arriba. Quiere decir que hay que tomar la IA1 que nos dio y meterla aquí. Al meterla aquí va a pasar esto mismo. De hecho, esto matemáticamente se va a repetir. ¿Y qué conclusión habíamos llegado? Que en las otras dos daba 0, por razones obvias, ¿cierto? Ya que las tres corrientes en el sistema, en el monofásico, son la misma. Y esa, en este caso la primera, nos daba el triple. Y esta es nuestra corriente de cortocircuito en el sistema monofásico. Aquí y solo aquí, bueno, no solo aquí, ya en realidad aquí y en el trifásico, después en el cortocircuito trifásico, podemos solamente ocupar derechamente la fórmula. Pero a diferencia de eso, en el bifásico no hay fórmula. Ya hay que aplicar sí o sí Fortescue. Entonces aquí vamos a decir simplemente que aplicamos Fortescue. Fortescue. Recordando que IA1 es igual a IA2 y es igual a IA0. Y usted puede decir perfectamente que la corriente de cortocircuito, según Fortescue en el sistema monofásico de tierra, va a ser 3 veces la corriente de secuencia. Así. Podemos hacer eso, o si es que no se acuerda, puede hacer la matriz. Si no se acuerda, usted hace la matriz. Si se acuerda de lo que es la base, la idea, el concepto, hace la matriz. ¿Ya? Pero ya sabemos por qué es 3 veces IA1. No es necesario hacer la matriz a cada rato. La matriz la vamos a tener que hacer sí o sí en monofásico, perdón, en bifásico y bifásico a tierra. Por lo tanto, la corriente de cortocircuito, perdón, la corriente de corto monofásico es un 1, sí es un 1. Es 3 por, ¿cuánto nos dio? 2.40, no, 90. 2.9429 ángulo de menos 90. Pero en realidad el ángulo no nos importa solo el módulo. Por tanto, esto va a dar, si yo lo tomo y lo multiplico por 3, 8,8287. Me dio negativo, pero recuerden Shift, Complex, les va a mostrar la versión positiva, que es lo mismo pero con el ángulo. 8,8287. 8,8287. Si los siguientes decimales después del 2, el segundo, el tercero y el cuarto son más grandes que 5, escríbanlo. Consejo. Considérenlo.
¿Por qué? Ahora sí pueden considerar todos los decimales mejor, pero ¿por qué? Porque no estamos hablando de 2 3 amperes, estamos hablando de mucha corriente. ¿Cómo lo hago para pasarlo a corriente real? Lo multiplico por la corriente de base y ya está. Corriente de cortocircuito monofásico, porque esto está en PU, está en por unidad. Real me va a dar igual a la corriente de cortocircuito monofásico a tierra PU por la corriente de base. En pocas palabras, tomar esto y multiplicarlo por la corriente de base. Ocho coma 8287 por corriente de base, que sería, lo habíamos calculado, mil cuánto, ahí está, 1374,64. 1374,64 igual, entonces, por 1374,64 y mi corriente real es de 12.136,315. 12.136,315 amperes. Esta va a ser su corriente de cortocircuito monofásico a tierra. Entonces está listo el cortocircuito monofásico. ¿Qué tienen que hacer en el trifásico? Más o menos la misma idea, solo que, claro, ahí se multiplica por 1, o prácticamente no hay que multiplicarlo. Lo que calculen como corriente en la secuencia es la de cortocircuito. Por tanto, en vez de pasar y hacer el cálculo, eso lo vamos a dejar como tarea, lo pueden hacer ustedes. Yo solamente voy a hacer el cálculo rápidamente y decir que, a ver, tengo 1 ángulo de 0. Se divide solo en la secuencia positiva, ¿no? Ahí me dice. Y la secuencia positiva aquí es una impedancia de 0,1025, lo que sería 0.1025 chief y igual chief complex 3 SD 9,756. Entonces el trifásico aquí va a ser 9,756. Usted en su cuaderno no va a hacer esta web. O sea, yo lo estoy haciendo para que el video sea más corto. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que si yo quiero entonces mi corriente de corto trifásico real, multiplico este valor por mi corriente de base. Hice C trifásico PU por la de base. ¿Cuánto me daría esto? $1.374,64 y esto me va a dar por 1.374,64. Da lo mismo que esté en rectangular porque este mismo se va a transformar en el real después porque no tiene parte imaginaria, o sea, no tiene parte real. Bueno, o sea, en el módulo 13.411,12. Ahí después viene un 1 recién, así, 12. 13.411. Si se dieron cuenta, siempre el corto trifásico va a ser más grande
13.400, en realidad son mentiras, 13.411,26 amperes. No, es mentira, no siempre va a dar más grande. Hay casos en donde da más chiquitito que este. Pero aún así sigue siendo el cortocircuito más potente, porque la diferencia está en que yo tengo esto por cada línea. En cambio acá, en el monofásico, tengo esto por una sola línea. Porque las otras dos líneas, según lo que hicimos con Fortescue, pues esto no es solo matemática. ¿Se dan cuenta? Tengo claro, una línea se me va a triplicar su corriente, pero en las otras líneas tengo 0 amperes. ¿Se dan cuenta? Pero en el trifásico, las tres líneas tienen corriente. Y de hecho es la misma corriente en las tres líneas, solamente que con un desfase. Por tanto, si yo considero las corrientes como del sistema completo, este tiene mucho más corriente, porque tengo 13.000 por cada línea. En cambio acá tengo 12.000 solo en una línea. Ya, el bifásico a tierra, ¿qué tenemos que hacer? El bifásico, no, el bifásico, corto bifásico. Tenemos que hacer la matriz. Y antes de hacer la matriz, tenemos que saber cómo se conectan las impedancias, porque yo no le he dicho. En el bifásico las impedancias se conectan así. En serie, solo la positiva y la negativa, y no existe, ¿cómo decirle? No existe secuencia cero. Y si adivinan por qué, es porque no tengo tierra. El corto bifásico va a tener las tres líneas y que dos líneas están haciendo corto entre ellas. No hay tierra. Cambio el bifásico a tierra es que las dos están haciendo y además se está descargando con respecto a la tierra. ¿Dónde está el único detalle aquí? Que van a quedar en serie la componente de secuencia positiva y la negativa. Es decir, acá tengo IA1, pero IA2, que es la misma que IA1, la voy a considerar. Pero la voy a considerar vectorialmente en contra. Ahí lo vamos a entender. Vectorialmente en contra. En cuanto a la ley de Ohm y Kirchhoff, no va a cambiar que IA1 en el fondo va a ser igual a EA dividido en la suma de las dos impedancias, porque están en serie, ¿no? Z1 más Z2. ¿En qué va a cambiar? En que IA1 yo lo puedo expresar como IA2, pero como la secuencia negativa siempre va, o su sistema de secuencias va en contra del original, o en contra de la positiva, vamos a decir que es menos IA2. O que IA2 es igual a menos IA1. Ok, entonces hacemos los cálculos. IA1 va a ser igual a 1 a ángulo de 0 dividido por las impedancias. Z1 es J 0,1125 1025 y el otro es 1132. Más J 0,1132. Por tanto, mi corriente IA1 va a ser ya voy a apurar la máquina lo más que pueda. 0,1132. Me faltó la I. Y si se dan cuenta, aquí también me faltó la I. Si no, hay que alargar. Ahí está. Shift, complex. Sería 4,63. No, 636, porque ese número importante. Ángulo menos 90. 4,636. Ángulo de menos 90. 4,636 ángulo de menos 90. Ya.
en el corto bifásico eso. ¿Dónde es que esto es relevante? Sí, pues, IA1. ¿Por qué? Ah, ¿qué dice en la IA1? ¿Aquí? ¿O aquí? Lo voy a reescribir. Dice que como nos decían que va en contra, IA1 lo puedo expresar como menos IA2 o IA2 lo puedo expresar como menos IA1. Y de hecho esto es lo que me importa dentro de Fortescue. Y vamos a pescar la matriz. Como aquí lo podemos hacer más rápido. El problema es que necesito la original. Que es la más fea, pero no importa, necesito la original. Ya. IA0. ¿Cuánto vale IA0? ¿Tenemos componente de secuencia 0? No. No hay tierra, no hay componente, entonces esta vale 0. Si vale 0, hay que ponerle un 0 acá. Ya. IA1 es IA1. E IA2 ya no es IA2. Porque no nos sirve. No es la idea. La idea es expresarlo todo siempre en base a una sola componente de secuencia. A menos que tengamos el número. Por tanto, vamos a decir que... Ah, bueno, sí, igual lo podemos dejar como... Momento. Igual lo podemos dejar como IA2. O lo podemos reescribir como... Que podemos hacerlo de dos formas ahí. Para que me entiendan, podemos decir que es IA2, ya que simplemente tendríamos que hacer esto antes de meter a IA1 adentro. O podemos decir que en vez de IA2 tenemos menos IA1. Ambas formas son correctas. Entonces, vamos a hacer así mejor para no enredarnos con el tema del signo, porque con una clase tuvimos ese drama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, el 0 aquí. ¿Y cómo me va a quedar este sistema? Exactamente igual que el original, en cierta forma, pero esto aquí se me va a ir la columna. ¿Onofre? Porque se multiplica así, ¿cierto? Entonces, IA arriba va a ser igual a IA1 más IA2. Y B va a ser igual a IA1 por A. Perdón. A por IA1. Si bien es cierto, no da lo mismo, pero se ve feo. Y la otra es A cuadrado por IA2. Y la tercera, al revés. A cuadrado por IA1 más A normal por IA2. A normal. Entonces aquí IA1 es... Y acá ya no podemos hacer arreglo, necesitamos el número. IA1 es esto. Lo vamos a anotar aquí antes de meterlo en la fórmula. IA1 es 4,636. No. Ángulo 90. IA1 es 4,636 ángulo de menos 90. E IA2 va a ser menos 4,636 ángulo de menos 90. ¿Por qué pongo un paréntesis? Porque tengo que reescribir esto y tienen que entender ustedes que cuando yo tengo un menos delante de un fasor, lo que queda negativo no es el módulo, sino que le cambia el signo al ángulo. O sea, me afecta a este compadre. Que me queda entonces 4,636 ángulo de 90 positivo. Así es como queda. Que este va a ser el IA2. Y nosotros reemplazamos estos dos valores. Ese ahí
y ese aquí. Pero obviamente dentro de esta que está más abajito. Y vamos a decir, y a 1 sería 4,636 ángulo de menos 90, sumado con 4,636 ángulo de 90 positivo. Y esto es 0. Esto es 0, porque tenemos el mismo valor para arriba y para abajo. Y aquí sí nos importa. Cualquiera de los dos es válido. Aquí va a ser 1 ángulo de 120 por 4,636 ángulo de menos 90 más 1 ángulo de menos 120 por 4,636 ángulo de 90 positivo, porque ese es IA2. ¿Qué va a pasar abajo? Exactamente lo mismo, y en honor al tiempo voy a copiar y modificar los ángulos solamente. ¿Los ángulos de quién? De A, porque A está invertido, ¿no? Es decir, parte primero el de menos 120. Menos 120. Y acá es más 120. Más 120. Metemos la fórmula. Ya, y vamos a dejar como tarea el del bifásico a tierra para ver si captaron la idea, a ver si lo pueden hacer. Ya, así que con esto estamos dándole fin a esta cosa, porque quiero tener algo de vida en familia. 120 por 4,636 ángulo de menos 90 más 1 ángulo de menos 120 por 4,636 ángulo de 90 positivo. Me dio 8,020, ya lo vamos a aproximar solo por esta vez. 8,03, no se acostumbren. Me gusta usar todos los decimales que pueda. Entonces 8,003, pero ojo, se dieron cuenta que no me dio ángulo. Resulta que sí hay ángulo, solo que no está mostrado. Shift complex 3. Por tanto, mi ángulo es 0. Si la calculadora no me quiere mostrar el ángulo es porque esto está en 0. Y el otro va a ser lo mismo, pero con los signos de el 120 invertido, porque el primero va a ser a cuadrado, entonces menos 120, y el segundo va a ser, estas mañas tienen que agarrar ustedes, tratar de editar los números, no tener que escribir todo de nuevo, menos 0,8, shift complex, opción 3, 0,8,03 prácticamente, ángulo 180. ¿Cuál me sirve para definir mi corriente de cortocircuito? Cualquiera. Yo voy a tomar el de arriba porque el módulo va a ser el mismo. Y para obtener la corriente de cortocircuito real, porque esta va a ser mi corriente de cortocircuito bifásico en PU. Entonces, para la real, corriente de cortocircuito bifásico real, tengo que tomar la corriente de cortocircuito bifásico en PU y multiplicarla por la corriente de base que ya habíamos calculado al inicio del ejercicio.
8,03. El ángulo no me importa en este punto. Se divide por 1007. ¿Alguien se sabe el número de memoria? Ahí está, 1374,64. 1374,64. Entonces mi corriente de cortocircuito real va a ser y yo voy a tomar el número completo para que sea más exacto. Por 1374,64. Omitan el negativo, ya que usé, en este caso usé usé el vector, ya. 11.038,067. 11.038,067 amperes. Esta es mi corriente de cortocircuito monofásica real. Les voy a dejar planteado cómo se dibuja y la fórmula, y ustedes lo van a hacer. En el bifásico a tierra, las impedancias se conectan así. Tengo EA, la componente de secuencia positiva va ahí al inicio, luego viene la componente de secuencia negativa Z2 y la componente de secuencia 0 Z0 en paralelo a Z2 y va así. La corriente aquí va así y a 1, la corriente y a 2 va en contra, la corriente y a 0 también va en contra. ¿Cómo se va a calcular la corriente y a 1? Tomando a EA y dividiéndolo en la impedancia resultante, es decir, Z1 más el paralelo de Z2 por Z0, Z2 más Z0. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calculan las otras dos corrientes? Por ley de proporciones de corriente, o divisor de corriente en realidad, y a 2, y no me voy a detener a explicar la parte de divisor de corriente, pero lo vamos a hacer así. Y a 2 va a ser menos, ¿por qué? Porque va en contra. Ya, ese menos no es de divisor de corriente, sino que el vector de... Porque si se dan cuenta, naturalmente debiese estar para abajo y para abajo. Pero vectorialmente van en contra en este caso, en todos los casos en realidad de monofásica tierra, menos IA1, porque van a ser una parte de IA1, por Z0 dividido en la suma de Z2 más Z0. E IA0, lo mismo pero al revés, menos IA1 por Z2 dividido en la Z2 más Z0. Y ahí obtienen sus corrientes. ¿Qué tienes que hacer después? Aplicar Fortescue. Bueno, calcular los números y aplicar Fortescue. ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Porque hay que escribir la ecuación y no hay nada que se vaya a reducir, pues es decir, hay que simplemente escribirlo, obtener el valor de IA1, el valor de IA2 y el valor de IA0 y meterlo en Fortescue, en la matriz. Eso, chicos. Voy a dejar la grabación hasta acá. Voy a detener esta cuestión. ¿Alguna duda o consulta antes de detener la grabación? Ya, genial.